Eso, se me había olvidado. ¿Ya? Gracias. Eh, Eso, ¿cierto? La falla en la instrucción. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un trabajo donde hay energía eléctrica, lo que se recomienda es desconectar, después trabajamos y poner letrero. Si nosotros vamos a bajar un disyuntor, poner un letrero, marcar el área donde se está trabajando, ya cosa que nadie, porque no sabía o por accidente, echa arriba un break que nosotros tiramos abajo porque íbamos a estar trabajando en un equipo determinado. ¿Ya? Avisar a todo el mundo que se va a estar efectuando trabajo eléctrico para que mantengan la precaución. O cerrar el paso nomás para trabajar más tranquilo si yo estoy trabajando en un tablero, por ejemplo. ¿Ya? Después contacto con una arma de electrochoque, taser, que es la que deberían usar los policías, y en muchos países existen regulaciones legales específicas destinadas a prevención de estos riesgos. Pero esas son algunas de las causas, ¿ya? ¿Qué pasa con el choque eléctrico en el ser humano? Para nosotros, la corriente eléctrica es peligrosa, ¿cierto? Porque entre los 5 sentidos que posee el hombre, este no tiene ninguno para detectar la energía eléctrica, ¿cierto? No hay ninguno que nos dice, oye, o te está dando la corriente, no. Sentimos los efectos nomás. En un cable que esté activado, solo podemos registrar sus consecuencias, recordando siempre que el hombre no puede percibir la corriente eléctrica, sino solamente sus consecuencias. Y esta produce 3 cosas o efectos principales en el cuerpo humano: químico, fisiológico y calorífico, ¿ya? ¿Cuál es el efecto químico? Que aproximadamente 2/3 del cuerpo humano se compone de agua, ¿cierto? Al aplicar una tensión aparecerá pues una descomposición y por consiguiente las células, los componentes básicos de nuestro organismo, se mueren cuando se descomponen el líquido celular, ¿ya? Entonces primer efecto químico es que se descomponen las células de nuestro cuerpo. El efecto fisiológico. En nuestro organismo necesitamos permanentemente electricidad, pero para que nuestros sentidos corporales informen al cerebro, se llama sinapsis eso, y para que éste envíe señales de mando a los terminales nerviosos de los músculos. Pero no es, estamos hablando de milésimas de amperes, ¿ya? O microamperes, no como lo que puede pasar por nuestro cuerpo si nos da un choque eléctrico, ¿ya? Para ello se generan impulsos. Impulsos son pequeños pulsitos nomás, ¿ya? De tensión entre, mira, 0,1 voltio, ¿ya? Del orden del 0,1 voltio, pequeño. Si desde el exterior quedara aplicada una tensión adicional, resultaría perturbados los procesos normales. Por ejemplo, los músculos no se relajarían, ¿cierto? No nos relajamos, nos ponemos tensos y nos tienen calambres musculares. Lo dice, oh, que es tiritón, pero en realidad estás tenso. El nódulo seno auricular, en el centro de mando de nuestro corazón, se encuentra en el órgano mismo, en el corazón, por lo que las corrientes extrañas que circulan a través del corazón son muy peligrosas. Casi siempre trabajamos con una corriente alterna de 50 ciclos, ¿cierto? Es lo que tenemos en la línea, los que estén a bordo, ustedes tienen entre 180 50 G a bordo, ¿ya? Con lo que los músculos del corazón recibirán 100 veces por segundo, 100 veces por segundo la orden de contraerse. O sea, 80 veces más rápido de lo normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos positivo, negativo. Así que, imagínense, 100 veces hasta el mundo. Como consecuencia, trabajaría a toda prisa y superficialmente, con lo que dejaría de bombear sangre. Este fenómeno se llama fibrilación ventricular o cardíaca y provoca el paro cardíaco.
Entonces, ¿qué es la fibrilación ventricular o cardíaca? Una especie de paro cardíaco, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando el corazón o recibe una descarga eléctrica. El efecto fisiológico es que nuestro corazón empieza a fibrilar, o sea, produce una especie de paro cardíaco. Y el efecto calórico, todas las sustancias se calientan al paso de la corriente. Los cables, los conductores, la ampolleta, la resistencia, cuando pasa una corriente a través de ellos, se calientan. Y por lo tanto, también lo hará el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el monito, hay hay un monito que tiene cierta cantidad de ohm, dice ahí. Por ejemplo, el brazo derecho tiene, los brazos tienen 4.600 o 460 ohm, 460 ohm. Entre los hombros tenemos 80 ohm. Imagínate, tomamos una corriente desde el brazo izquierdo y sale por el brazo derecho. La corriente se va a encontrar con una resistencia total, si sumamos esas tres, ya nos va a dar 900, menos de un kilo, ¿ya? Y la potencia que va a disipar nuestro cuerpo va a ser, depende de la corriente, ¿cierto? Depende del voltaje que nos demos y la corriente que pase por ahí al cuadrado, por el valor de esa resistencia. Entonces, eso produce un efecto calorífico, ¿ya? Cuerpo humano. En especial los puntos que de entrada y salida de la corriente quedarán amenazados, ¿cierto? Pues debido a las resistencias de paso relativamente grandes, se disiparán en ellos grandes potencias y cuadrado R, ¿ya? Si la resistencia aumenta, también aumenta la potencia. Si la corriente es más grande, más potencia tengo, porque son directamente proporcionales, ¿ya? Que se transforman en calor, ¿ya? Además, en los tejidos calientes, las proteínas se coagulan. Y por otro lado, una elevación de solo 15 grados de la temperatura en los músculos, ¿qué hace? Destruye los glóbulos rojos de la sangre. Cuando la temperatura, eh, se eleva a 15 grados la temperatura en la sangre, 15 grados Celsius, ¿qué pasa con ellos? Los glóbulos rojos de la sangre ya se destruyen. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura a 15 grados en los músculos, en la sangre, perdón? Los glóbulos rojos se destruyen. Mira, aquí tengo, aquí hay un cuadrito, esto está hecho, estos son estudios científicos, por eso está esto, ¿ah? Si no, no estaría acá, ¿ya? Márgenes, estos se han hecho pruebas, márgenes de intensidad, ¿ya? La gravedad que puede tener en cada caso los efectos descritos dependen sobre todo de la intensidad de la corriente, o sea, la cantidad de corriente, pero también del camino por el que éste circule por el cuerpo, así como el tiempo que actúe y de su tipo. O sea, puede ser corriente continua, alterna, mixta. Entonces vamos a ver la tabla. ¿Qué dice de la tabla? Dice, oye, los valores de la tabla se obtuvieron en experimentos derivados de accidentes, ¿ya? Que ello significó que en algunos casos particulares también pueden producirse efectos mortales para intensidades menores. Ojo, el estado de salud y de ánimo también desempeña un papel decisivo. Tenemos el margen, 1, 2, 3, tenemos 4 márgenes, ¿ya? Y la corriente está en miliamperes, o sea, milésimas de amperes, de 2 hasta 25 milésimas de amperes. Los efectos que tiene y las consecuencias. Nosotros sabemos que el diferencial, que es un dispositivo eléctrico para proteger a las personas, viene seteado con 25 miliamperes. O sea, si hay una diferencia entre la corriente que entra y la corriente que se devuelve por el retorno, por el neutro, máximo tiene que ser 25 miliamperes. Si es más de eso, actúa
diferencial y me corta el poder. Por eso se exige en la actualidad, la norma me exige que debo tener diferencial en las instalaciones hogareñas. Y por eso también está, porque por estos estudios se ha determinado que esa es la corriente como máximo para evitar algún problema en el corazón. ¿Cuáles son los efectos? Margen 1. Ligeros cosquilleos, entumecimiento, calambres musculares, aumento de la presión sanguínea. Esos son los efectos. ¿Y cuáles consecuencias tiene? Susto con movimientos incontrolados. Ya no puede uno soltarse. Paralización de la respiración, a veces pérdida del conocimiento. 25 miliamperes, que no es nada, eso son 25 milésimas de amperes, menos de un ampere. El margen 2, de 25 hasta 80 miliamperes. Eso es 25 u 80 por 10 elevado a menos 3, ¿ya? Amperes. ¿Qué pasa de 25 en el grado 2, en el margen 2? Miren, los efectos son convulsiones del estómago y fuertes calambres musculares, fibrilación ventricular al cabo de un tiempo, ¿ya? O sea, aumenta la frecuencia cardíaca y nos puede producir una especie de ataque cardíaco, ¿ya? La, Después, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos náusea, rotura de huesos debido a contracciones por la frecuencia, ¿cierto? Falta de circulación de la sangre, falta de oxígeno en el cerebro. Al cabo de 4 minutos, muerte de las células del cerebro. Quedamos descerebrados. El margen 3, de 80 hasta 5.000 miliamperes, o sea, de 80 miliamperes hasta 5 amperes. Fibrilación ventricular al cabo de una décima de segundo, ¿ya? O a 0,1 segundo, una décima, nada. ¿Qué pasa? Paro cardíaco y muerte, no duramos nada. Y el margen número 4, que ahí viene lo más grave, quemaduras graves, este es más de 5.000 frecuentemente para paro cardíaco, ¿ya? Más de 5.000, no 5.000, 5.000 miliamperes, 5 amperes, más de 5 amperes. Frecuentemente viene paro cardíaco. Con 10 amperes me mato, me muero. En general no provoca fibrilación ventricular, me mata al tiro. Me quemo. Muerte debido a quemaduras, a menudo al cabo de días o semanas. ¿Ya? ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Ahora, ¿cuáles son las máximas tensiones de contacto permisibles? Tenemos dos, ¿cierto? En lugares secos y en lugares húmedos. Entonces, para poder calcular la tensión que puede ser ya peligrosa para el ser humano, debemos conocer primero la resistencia del cuerpo humano. Por eso hay un cuadrito. Para ello se han realizado un sinnúmero de medidas y cálculos que han dado valores muy diferentes, dependiendo del cuerpo, ¿cierto? Por lo que no se puede citar ningún valor de validez general. Entonces se calcula con 1.000 kilo ohm, 1 kilo ohm, ya eso quiere decir 1.000 kilo ohm, mucho, son 1 mega, 1 kilo ohm, este es 1 kilo ohm, porque el valor real no suele ser menor. En la figura hemos representado simplificadamente la distribución de la resistencia del cuerpo. En ese monito que vimos antes, ahí está, ¿ya? Para el margen 2 de intensidades podemos calcular la tensión que igual esta es la ley de Ohm, ¿cierto? Voltaje I por R. Cuando tengo 25 miliamperes por 1 kilo, a ver que acá 1 kilo no es 1.000 kilos, sino que es 1 kilo, nos da 25 voltios, ¿ya? Entonces, podemos suponer, en general, el cuerpo humano no quedará sometido a la tensión total. Se ha determinado que las
instalaciones con una tensión nominal de más de 50 voltios, deberá tomarse medidas adicionales para proteger contra un posible contacto indirecto. Esta tensión límite se denomina máxima tensión permisible de contacto y es la tensión que puede soportar el cuerpo humano sin sufrir lesiones duraderas, o sea, 50 voltios. Eso es lo máximo, 50 voltios, ¿ya? En general, la máxima tensión permisible de contacto para el hombre es igual a 50 voltios en lugares secos y a 24 voltios en lugares húmedos o mojados, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la máxima tensión en lugares secos? 50 voltios. Y mojados, 24 voltios, ¿ya? Se van a estar trabajando con el banco de batería y si está más o menos húmedo, 24 voltios. Si está seco, hasta 50 voltios podrían trabajar con dos bancos de 24. En lugares húmedos o mojados. Esta determinación no debe llevarnos a la falsa conclusión de que las tensiones menores no son peligrosas, ¿ya? Sino que se debe entender que estos números representan simplemente valores medios, o sea, promedios. Y el hecho de respetarlos no nos protege suficientemente contra los peligros de la corriente eléctrica. Recuerden que las tensiones nominales para una instalación en baja tensión en Chile, por lo menos, y a bordo también, serán 380, 220, 500 volt y 660. Es lo que manejan a bordo. Los cuales son superiores a los valores límite. Por consiguiente, es necesario mantener una adecuada mantención y elementos de protección adecuados para los tipos de fallas que ocurren en las instalaciones eléctricas, cumpliendo con la norma chilena de electricidad, por lo menos. 423, todo su anexo. Aquí, usted me dice si no se escucha, pero voy a compartir el audio, que son las 5 reglas básicas, no está bien, básicas de las 5 reglas de oro de la seguridad, ¿ya? ¿Se escucha? No, profe. No, nada, nada. Nada, ya. Déjeme que voy a... ¿Dónde está? Momentito, momentito. Voy a configurar. Aquí está. Vamos a ver. Darle más. Compartir. Compartir sonidos. Y ahora sí. Ahí sí. Bienvenidos. Las reglas de oro Sí, son los ahí 5 sí. pasos necesarios Ya, para gracias. desenergizar en forma correcta una instalación eléctrica. Todos son importantes y deberemos seguir este orden para trabajar correctamente, evitando así situaciones de riesgo. Veamos. Regla número 1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Para anular todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se operará, deberemos efectuar la apertura de los circuitos de cada uno de los conductores, con interruptores y seccionadores a ambos lados del mismo, que aseguran el cierre intempestivo, como así también el del alumbrado público si lo hubiera. Regla número 2. Bloqueo y traba de los aparatos de corte. El paso siguiente es bloquear y trabar los aparatos de corte en posición de apertura o cierre, según el tipo de trabajo. Es importante que para finalizar este paso, señalicemos el lugar con un cartel de prohibición de maniobras. Llegamos a la regla número 3. Comprobación de ausencia de tensión. Para comprobar la ausencia de tensión, contaremos con un dispositivo que mide los distintos niveles de tensión y a su vez la ausencia de esta. Lo colocaremos en un punto lo más cercano posible al de corte y en cada uno de los conductores. Seguimos avanzando y llegamos a la regla número 4, puesta a tierra y en cortocircuito.
Una vez efectuada la descarga de la instalación, colocaremos la puesta a tierra y en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y el de alumbrado público si existiera. Solo falta la regla número 5, señalizar la zona de trabajo. Para señalizar la zona de forma adecuada, deberemos contar con los carteles de prohibición y peligro, señalizando la zona donde trabajaremos. El objetivo es evitar errores en su identificación y no penetrar en zonas colindantes con tensión. Una vez que cumplimos correctamente con las 5 reglas de oro, podemos empezar a trabajar. Al finalizar el trabajo deberemos retirar la señalización de prohibición o peligro, retirar la puesta a tierra y en cortocircuito y realizar la reconexión restituyendo la energía. Siguiendo paso a paso las 5 reglas de oro, podremos trabajar con seguridad y sin riesgos para nuestra vida y la de nuestros compañeros. Recuerden estas 5 reglas y a trabajar seguros. Ya, cortito, ¿eh? Cortito. Vale. ¿Listo? Eso era más que nada, bueno, en todas partes cuando ustedes trabajen con corriente se dice que debemos andar con los equipos de seguridad personales, ¿cierto? Siempre cuando vamos a trabajar en una parte que esté con corriente, ojalá poner una goma, estar aislado de ello, ¿ya? Porque, como decíamos, hay muchas cosas a bordo que nos va a hacer descargarnos de corriente, de electricidad estática, y eso es peligroso. Ya, los conductores eléctricos. Bueno, en el marco de las energías, los conductores eléctricos, ¿qué es un conductor eléctrico? Es el material que ofrece una baja resistencia, no significa que no tenga resistencia, tiene una baja resistencia. ¿Ya? El conductor eléctrico, recuerden que es el que tiene más electrones libres en en la capa de valencia del átomo, ¿ya? Al movimiento de una carga eléctrica. Los átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, ¿ya? Por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Va saltando, ¿cierto? Se va produciendo como que se va multiplicando. Características de un conductor eléctrico. Para que un conductor eléctrico sea tomado como válido, debe cumplir las siguientes características. Buena conductividad a la hora de transportar energía eléctrica. Estructura atómica que permita el paso de la corriente. Núcleos unidos. Equilibrio electrostático. Además, deben ser resistentes, contar con una capa aislante y ser maleable, que yo pueda manejarlo. ¿Cuál es la función de un conductor eléctrico? Sea cual sea el conductor eléctrico elegido, las funciones de este elemento son las siguientes. Conducir la corriente desde un punto a otro, es decir, transmitir electrones a través del cobre o el oro o la plata, el aluminio, ¿ya? Permitiendo que los electrones fluyan a causa de la diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Es lo que hace que se muevan los electrones. En nuestras casas en enchufe tenemos una diferencia de potencial, ¿ya? Porque con nosotros al enchufar ahí, le ponemos una carga y provocamos que a través del conductor fluyan los electrones. Modificar, crear campos electromagnéticos al apoyarse en bobinas y electroimanes para tal fin. Recuerden que cuando pasa una corriente a través de un conductor, alrededor de él se forma un campo magnético o electromagnético si es eléctrico, ¿cierto? Y eso pasa también a través de una bobina. Entonces, ¿cuál es la función principal de un generador? Es convertir la energía mecánica en energía eléctrica y de un motor la energía eléctrica en mecánica, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que es la inducción electromagnética, ¿ya? Modificar la tensión al constituir diferentes transformadores. Recordemos que los transformadores son encargados de distribuir la corriente, o sea, yo puedo aumentar la cantidad de voltaje o disminuirla.
¿ya? Depende de las necesidades que haya. Los conductores metálicos son los que tienen una conducción electrónica y que electrónica, ¿por qué? Porque son los electrones los que se mueven, a eso se refiere, ¿ah? La conducción electrónica, porque los electrones son los que se mueven, ya que los portadores de las cargas son los electrones libres. Esto ocurre porque a este grupo pertenecen los metales y las aleaciones. Y los conductores electrolíticos son los que tienen una conducción de tipo iónica, ¿ya? O sea, iones, son átomos cargados, donde las sustancias se disocian total o parcialmente, tomando iones positivos o iones negativos, que son los portadores de carga, ¿ya? Aquí el paso de la corriente eléctrica se produce en consonancia con un desplazamiento de materia y una reacción química. Los materiales conductores gaseosos, ¿ya? ¿Cuáles son? Aquellos que han sido ionizados o han perdido o han ganado electrones. ¿Ya? Y con ellos han adquirido la capacidad de conducir la electricidad. Si bien no se utilizan con frecuencia, el aire es un gas y en ciertas condiciones es un gran conductor de electricidad, lo que se evidencia en los rayos en las descargas eléctricas de este tipo. Sí, porque los rayos pasan a través del aire y se descargan a tierra, ¿ya? Ejemplo, conductor eléctrico, la plata pura, el cobre endurecido, el aluminio, el zinc puro, bronce con fósforo, latón, acero, galio, níquel, grafito, tantalio, bronce, metal galvanizado, el wolframio, hierro, hierro colado, cobre, oro, casi todos los metales, ¿ya? Y a diferencia del conductor tenemos el aislante. Este evita que los electrones fluyan, ¿ya? Evita que la corriente fluya. Un aislante eléctrico es un material incapaz de transmitir electricidad o corriente. Lo que es lo mismo, cualquier material capaz de impedir o disminuir el flujo de corriente eléctrica. Ese es un aislante eléctrico. Los aislantes eléctricos son fundamentales en la industria y en el manejo de la corriente, ya que se usan para impedir cortocircuitos y reducir la peligrosidad de la transmisión, al imposibilitar que las cargas eléctricas fluyan libremente. Un aislante eléctrico es un material con baja o nula conductividad eléctrica, no conduce, ¿ya? Esto significa que se opone a las cargas eléctricas, ¿ya? No pueden desplazarse libremente, de modo que los materiales ejercen una determinada resistencia al paso de la corriente a través de ellos. El aislante es exactamente lo opuesto a un material conductor. Es importante establecer, entrando más de lleno en la materia, que los aislantes eléctricos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los inorgánicos y los orgánicos. Estos a su vez se dividen en naturales y plásticos o sintéticos. Los últimos podemos determinar que se clasifican en cuatro grupos: termoplásticos, plásticos duros, plásticos de celulosa y elastómetros. En general los plásticos, ¿ya? La aplicación de los aislantes eléctricos, los materiales aislantes son útiles en la industria eléctrica para recubrir el cableado, ¿cierto? Los hilos metálicos conductores se envuelven en material aislante para pedir que se toquen entre sí, entre los circuitos, y además que proteger a las personas que lo manejan. Conducir la carga hacia el destino deseado, ¿ya? Donde yo necesito poner un motor a 100 metros, necesito llevar la alimentación, y para eso son los cables, ya sea en un ambiente húmedo o seco, hay aislantes hechos para recubrir esos conductores. Materiales aislantes tenemos el vidrio, el papel, el teflón, la madera, la cerámica, la goma, los plásticos y polímetros orgánicos, ¿ya?
Eso era una pequeña muestra de lo que es la seguridad en y los efectos que tiene más que nada, ¿ya? Los efectos que tiene más que nada. Entonces, eso queríamos mostrarle para que tuviera un poco de conocimiento y las precauciones. Pero hay algo que yo quiero que veamos, ¿ya? Déjenme salir de aquí, ¿ya? Y voy al tirito, dejar de compartir y vamos a poner algo que creo que les va a servir para que tengan eh, esto es cortito, si no, no es mucho, mira. Conductores eléctricos y cables, ¿ya? ¿Lo ven? Sí, ok. Tenemos las características, cable, conductores, partes, calibres y amperaje, ¿ya? Sabemos que la composición de un conductor es el conductor, el que lleva la corriente, ¿cierto? Tiene un aislamiento, una capa de relleno y una cubierta. Esos son los cables, así más o menos está compuesto. Después, eh, así se llaman, y cada cosa creo que la conocemos, ya hablar de ello sería redundancia. Pero la clasificación de los conductores eléctricos o los cables ya se pueden subdividir según los niveles de tensión. Tengo cables de muy baja tensión hasta 50 voltios, ¿ya? Cables de baja tensión hasta 1000 voltios. Cables de media tensión hasta 30.000 voltios o 30 kilovoltios. Cables de alta tensión de 60.000 voltios o 66 kV, ¿ya? Y cables de muy alta tensión por encima de los 770.000 voltios, ¿ya? Esa es la clasificación más o menos de los cables, la cantidad, para los voltajes que están hechos. Y hay más todavía, ¿ya? Perfecto. Luego, las características de los conductores. ¿Qué es el alma? El alma conductora es la que va al centro, ya la que va al medio, que es la que lleva la corriente. El aislante es lo que lo recubre, ya el aislante. Y tengo sobre el aislante hay una cubierta protectora. Aquí vamos a ver una fotito. Aquí está, ¿ven? Ahí tengo el alma conductora, el protector, la cubierta protectora ahí y el aislante, que es al medio, ¿ya? Está entre la cubierta protectora y el alma, hay un aislante. ¿Ok? Nosotros siempre hablamos del calibre. ¿Por qué es importante el calibre? Porque depende del calibre, es la cantidad de corriente que puede manejar un cable. ¿Ya? Según el calibre se da, según la norma americana, American Wire Guide, AWG, ¿ya? Tenemos desde un número elevado a un número, desde un número pequeño a un número elevado, ¿ya? Y va variando el calibre o el área del conductor, ¿ya? Y tengo desde la WG 30, 40, 40, 30, 20, 10, 1, 2, 6, 8, 10, 14 han hablado. Ustedes han escuchado, necesito una WG 10, una WG 14, ¿ya? Mientras más grande el número, menos corriente aguanta, ¿ya? En este caso, mientras más grande es el número, más pequeño es la sección transversal del conductor. Para conductores con un área mayor del designado como el 40 se hace una designación en función de su área en pulgadas, denominada circular mil. Y para esto hay una tabla, ¿ya? Hay una tabla que ustedes la pueden ver, tabla WG o tabla T, y hay unas marcas también que aquí vamos a ver al tiro. ¿Qué tipo de conductores tenemos? Tenemos conductores de alambre desnudo, conductor con alambre aislado, ¿cierto? Que tienen recubierto, conductor de cable flexible que tiene, es multifilar, le llamamos nosotros, ¿ya? Multifilar, pues tiene varias hebras ahí. Y el cable eléctrico flexible, ¿ya? Son más flexibles, ¿ya?
son más maleables. Esa es la idea. Pero hay distintos tipos. Y lo más importante, que vienen, algunos cables traen un número acá, ¿ven? Y cada una de esas letras significa algo. Por ejemplo, la primera letra aquí dice, la primera T, aquí, 1, 3, 2, 3, THWLS. ¿Qué significa eso? La T es un aislamiento termoplástico, ¿ya? El aislamiento termoplástico. No se ve nada en el dispositivo. No me digas, No se ve nada. Se ve la primera diapositiva. chuta, ya, espérate, ya de nuevo. Ya tranquilo. Está más. Voy de nuevo, ahí voy. A ver, configuración de visualización, duplicar presentación. Aceptar, ahora sí. Ya, ahí está la primera, ¿cierto? Ese que dice conducir, que ahora nos quedamos en el puro título nomás, pero ¿a qué voy yo? Ya. Esto es lo que vimos, la composición del conductor, del conductor mismo, ya, el aislamiento, la capa relleno, cubierta, los niveles de tensión, va a escribir cable de muy baja tensión hasta 50, baja, 1000, mediana tensión, media tensión, 30.000 voltios, cable de alta tensión, 66.000 voltios, cable de muy alta, sobre los 770.000 voltios. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Sí, Ya, fuerte y ok. claro. Sí, profesor, ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Entonces, también ocultar. Ya. Tenemos, ¿cómo se dice? El alma conductora dentro del cable, ¿cómo se dice? Con el alma conductora, se llama alma lo que va al centro, el aislante y la cubierta protectora. Eso se ve reflejado en lo siguiente, en esto, ¿ven? Aquí están los cables. Aquí aparece el calibre, ya que tengo el arma conductora, el aislante y la cubierta protectora. Yo les decía que el cable va variando de acuerdo al calibre, ¿cierto? El calibre es la sección, es el área, ¿ya? Que dice la sección transversal del conductor, ¿ya? El calibre puede estar expresado en milímetros cuadrados. Por ejemplo, nosotros los circuitos de fuerza en la casa, ¿de cuánto es el calibre o la sección que usamos en los enchufes? Deberíamos usar en los enchufes. La norma nos dice algo con respecto a eso. 2,5. 2,5, ¿ya? 2,5 milímetros cuadrados para lo que es enchufe, para lo que es alumbrado, 1,5, ¿ya? ¿Y eso dónde lo podemos ver? En una tabla que está normalizada, ¿ya? Normalización americana es AWG, que es American Wire Guide, ¿ya? Cuando lo expresamos en AWG nos referimos, el más grueso es el 4-0, ¿ya? Y siguiendo después viene el más grueso, después viene otro menos grueso, 3-0, hasta llegar al más delgado, que es el 18, ¿ya? Que es el más delgado. O sea, mientras más alto el número, más delgado es. Si es más delgado, nos va a aguantar menos corriente. Si es más grueso, nos va a aguantar más corriente. Porque ahí vamos a ver la fórmula, ¿ya? Pero tengo que pasar esto primero. Lo que les dije yo, entre más grande es el número, más pequeña es la sección transversal, ¿ya? Bueno, aquí lo que les estaba mostrando delante, los tipos conductores, alambre desnudo, alambre aislado, conductor de cable flexible, ¿ya? Y cable eléctrico flexible que tengo acá, ¿ya? Después tenemos el cordón, ¿cierto? El cordón que tiene más de un conductor puede ser. Y la nomenclatura que traen algunos conductores en la cubierta, la cubierta, ¿cierto? Es
La T, la H, W, L, S, S, ¿qué significa esto? Bueno, la primera T significa que es termoplástico, que es el aislamiento termoplástico, que este lo tienen todos los cables. El H significa heat, resistente al calor, la temperatura. Si tiene una H, que dice que es resistente al calor hasta 75 grados Celsius. Y si tiene 2H, heat resistente, resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Y la W significa resistente al agua, ¿ya? Y a la humedad. LS es que de bajo emisión de humo. Tiene bajo emisión de humo y bajo contenido de gases contaminantes. Y el SPT, que es el servicio termoplástico paralelo, un cable paralelo, ¿no? Nada más que eso, ¿ya? Esta es la nomenclatura de los THH, que cuando necesito un THHW que sea resistente al calor y a la humedad, ¿ya? Después, aquí está sí, aquí está la tabla de la WG, por ejemplo. El amperio es una unidad básica junto con el metro, ¿cierto? El segundo y el kilogramo. Su definición no depende de la cantidad de carga eléctrica, sino que de la inversa. El coulomb se mide en las cargas eléctricas, ya es una unidad, pero eso no importa porque vamos a mostrar ya. Aquí, ¿qué me interesa a mí? Por ejemplo, el AWG o kilos centimil, que es pulgada. Por ejemplo, el 18 dice que no tengo ninguna otra más nomenclatura, más que el número. ¿Cuánto el 18? Me dice que el cable número 18 mide 0,823 milímetros cuadrados o 1620 circular mils. El 10 mide 5,26, que es grueso. El 16, 1,31. Nosotros usamos el 1,31, más o menos. El 16, 15 más o menos, ¿ya? Pero no está aquí el 15, se fijan, no figura. ¿Ok? Hasta aquí me da la temperatura que aguanta el TH. Ya temperatura máxima el conductor lo que aguanta. Y me dice si es para humedad, todo eso, ¿ya? En este cuadrito. Capacidad de conductores según su calibre, aislante y máxima. ¿Listo? Ahí pueden ver, ustedes elegir lo que quieran. Espérate, después esos son los cables, por ejemplo, aquí me dice, oye, resulta que, por ejemplo, conductores activos, en una fase, 120 grados, tienes conductores activos. Una fase, 2 hilos. O sea, tienes un negro, que una fase puede ser negro, también puede ser trifásico, ¿ya? Una fase de 240 a 120, tienes dos fases, 3 hilos. Las fases van a estar en negro o rojo. El neutro es blanco. ¿Se fijan? Todo blanco, blanco, blanco. Gris acá en trifásica, pero con una conexión que es estrella. ¿Ya? Y acá en trifásico, conexión delta. Café, naranja, amarillo. ¿Ya? Más de 1000 voltios, trifásica, conexionado delta, violeta, café, rojo. ¿A qué voy yo? Siempre en la alterna tengo el negro, el rojo y trifásico estrella tengo amarillo, azul, rojo. Ahí recién aparece el azul. ¿Ya? 240 depende de la conexión. Y mire, fíjese que la tierra de protección siempre está en desnudo o verde. Y la tierra aislada, verde o verde amarillo. ¿Ya? Son los colores según la NEMA y la ANSI americana, la norma. Nosotros normalmente le copiamos todo a la americana. Esta es la fórmula para calcular la resistencia del conductor cuando varía la temperatura. ¿A qué se refiere este? Resistencia del conductor a cierta temperatura, ¿ya? Expresada en ohms. La R sub 0, que es esta,
sería la resistencia del conductor en ohm a 0 grados Celsius. Para esto hay una tabla. El alfa T, es el coeficiente de temperatura y la resistencia del material conductor en 1 partido por grado Celsius. ¿Ya? Indica la variación relativa de la resistencia del material por cada grado centígrado de incremento en la temperatura. Y la T es la temperatura del conductor en grados Celsius, o donde esté en ese momento, porque esta puede ser una delta T, o sea, T2 menos T1 le puede dar. ¿Ya? Pero, y aquí está la tabla de coeficiente de temperatura, ¿ven? Cómo va variando. ¿Ok? Este es un problema ahí. Y la resistencia eléctrica de un conductor, a esto quería llegar. Sabemos que no todos los conductores son iguales, ¿cierto? Porque a la hora que circule por ellos la corriente o los electrones. Por eso algunos que son mejores, otros son más o menos nomás. Pero todos los conductores tienen una resistencia al paso de la corriente, lo que decíamos delante. ¿Ya? No hay un conductor ideal. No ha llegado el conductor que tenga cero resistencia. Como ya sabemos, la resistencia eléctrica es la oposición que todo conductor presenta al paso de la corriente. Ante esta definición, hemos de considerar que no todos los conductores presentan la misma resistencia, al ser sometidos a una diferencia potencial en su extremo, ¿cierto? Por ejemplo, un alargador delgado, no voy a tener, yo le voy a aplicar 220 al principio, y supongo que sean 20 metros. A la salida de los 20 metros no voy a tener los 220, voy a tener menos quizás, porque su resistencia varía, ¿ya? Varió. ¿Y depende de qué? De la cantidad de electrones libres que tenga el conductor, que tan bueno es. Cuanto mayor sea su número, menor resistencia. Choques que experimentan su desplazamiento, estos portadores, o sea, los electrones van chocando, ¿ya? Pueden chocar con otro electrón o con parte del átomo no fluyente. Así, a mayor número de choques, menor velocidad de desplazamiento y por lo tanto, menor cantidad de corriente. Esos son los dos factores que ayudan. Y esta es la fórmula, ¿ven? Para calcular la resistencia de un conductor, cable, lo que sea, yo necesito saber. Bueno, la resistencia la vamos a expresar en ohm, el largo en metros, L, el S en la sección en milímetros cuadrados, ¿ok? Y el ρ en ohm por metro. ¿Qué es el ρ? Es la resistividad o resistencia específica del conductor. Es una constante, ¿ya? Dependiendo del tipo de cable, el tipo de conductor es el ρ, pero es constante, ya eso no varía. Lo que varía es el largo y la sección. Por ejemplo, es una característica de la naturaleza del conductor, ¿ya? De aquí deducimos fácilmente que en el sistema internacional, indicado anteriormente, hemos de considerar que a la vista de un aislante perfecto, ¿cómo tendría que ser el ρ infinito? ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar lo infinito por LS, no me importa esto. Siempre va a ser infinito, me va a dar un número muy grande. Y el conductor perfecto, el ρ tiene que ser cero. ¿Por qué? Si este es cero, a multiplicarlo por esto otro, me va a dar cero. Cero resistencia. No existe eso. Pero hay tablas que me dan el ρ, ¿ven? Por ejemplo, el cobre tiene este ρ, 1,72 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Es importante ese número. Ohm por metro. Así varía a 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces ahí yo puedo calcular, de acuerdo con esa fórmula, ustedes van a calcular la resistencia del conductor. ¿Qué pasa? Después tenemos la ley de una aquí. Voy a escribir aquí porque no tengo la pizarra. Voy a escribir aquí. Por ejemplo, a ver, así que está. La ley de Ohm dice que... Uy, está muy raro, no la veo.
Voy a anotar. Y aquí está. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia, ¿cierto? Mira, y sabemos que la resistencia del cable es igual al ρ multiplicado por el largo dividido en la sección. ¿Qué pasa cuando esta sección es chica? ¿Qué pasa con la resistencia? Este es constante el ρ, así que no lo consideremos, ya es una constante, así que va a ser siempre igual. La sección, si disminuye la sección, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia aumenta. Aumenta la resistencia, ¿ya? Aumentó la resistencia. Acá ahora, con la ley de Ohm, al aumentar la resistencia, el voltaje está constante, siempre el mismo. ¿Qué pasa con la corriente? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Disminuye, ¿se fijan? Pero ¿qué pasa si, al contrario ahora, si yo aumento la sección, mira, ¿qué pasa para acá? Aumento la sección, la resistencia va a bajar, ¿cierto? Porque son inversos. Si baja la resistencia aquí, acá bajó la resistencia, ¿cómo va a ser la corriente? ¿Cómo es la corriente si baja la resistencia ahora? Eh, Debería aumentar. Aumenta, ¿cierto? La corriente va a aumentar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Por ejemplo, ayer, el otro día me decía Soto es verdad, de que nos acostumbran a hacer puente ya cuando están descargadas las baterías. Entonces, ¿qué tienen que fijarse ustedes? Para en la sección del cable, ¿para qué? Para que si la corriente aumenta, ya no se caliente el cable, porque aquí se aumentó la corriente, se les va a calentar el cable, ¿cierto? Porque es mucha corriente. Entonces, ¿cómo tiene que ser la sección? Tiene que ser grande, o sea, Si aumenta la corriente, aumenta la sección igual. no, espérate, la tensión es la misma, ¿ya? Si te va a aumentar, si yo aumento, si aumenta la corriente, estamos hablando de la resistencia del conductor, ¿ya? Si yo aumento de la sección del conductor, de la sección del conductor, si yo voy a hacer un puente, voy a ocupar un par de cables para cargar la otra batería, no quiero que se me caliente el cable, no quiero que se me caliente el cable, el voltaje va a ser el mismo, no lo he movido yo, ¿ya? Pero me interesa la corriente a mí. Para que la corriente no se me dispare, la sección tiene que ser mayor o menor. Porque si es menor, si es mayor, la resistencia va a disminuir, ¿cierto? Si yo le pongo una sección, un cable de una sección, bueno, también depende del largo, pero si le pongo un cable de una sección grande, la resistencia va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con esto también? Si disminuye la resistencia, La intensidad. la corriente va a aumentar. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la sección? Perdón, era al revés, ¿cierto? Esto me tiene que preocupar a mí. Esto, ¿ya? Cosa que en el cable, poder controlar la corriente, ¿ya? Esta fórmula, amigos, les puede ayudar mucho. Tienen que preocuparse del largo también. También entra a jugar. Pero la resistencia es importante en los conductores. ¿Ya? ¿Por qué? Para que evitar que se les caliente, para que provocar eh, o que se les queme, o que haya una caída de tensión muy grande. Chuta madre, esto no puedo borrar. Que haya una caída de tensión muy grande y no llegue al destino lo que debería llegar. ¿Ya? Profesor, ahí hay otro ejemplo que suele suceder. Hay trabajos comunes que uno puede hacer ahí a bordo, de repente hacer un trabajo con una galletera para limpiar.
Y a veces se usa una galletera de mayor potencia que la misma potencia del cable, entonces a la larga usted lo está usando un par de días y después el cable queda tieso. Eso quiere decir que Correcto, llegó a su extremo de temperatura y el aislante perdió sus propiedades. exactamente, exactamente, Entonces, eso es lo que pasa, ahí ¿ya? es la forma correcta de poder escoger los materiales idóneos para poder hacer cualquier trabajo. Exactamente. Como te digo, existen esas tablas, entonces ustedes pueden ver las tablas de AWG o el amperaje, la tabla de corriente de los conductores. Ustedes van a ver la sección y cuánta corriente le aguantan, ¿ya? Hasta cuánta corriente pueden soportar. Eso, pues, amigos, ¿ya? Eso quería mostrarle. Espero que haya servido, o que sirva, puedo darle algunos datos, más que nada, ¿ya? Era eso, pues yo los dejo. Les voy a abrir el Sócrates, la prueba para que quede a disponibilidad y ustedes, si quieren, se meten al tiro para contestarla. ¿Ya? ¿Les parece? Yo voy a dejar abierto hasta cuánto van a necesitar. Bueno, cualquiera que tenga algún problema o que no alcanzó, me llama y me manda un correo por el correo que tenemos y queda a disposición de ustedes. Yo voy a abrir el Sócrates ahora, ¿listo? Déjenme un momentito porque voy a dejar de este cosito, lo saco de aquí, sigo acá, saco este, descartar, ya, ver, déjenme salir de acá. Listo, ahora voy a sacar este, ahí, me meto Sócrates, yo tiro Sócrates, triple, www.socrative.com. Listo. Ahí me logueo. Acceso. Sesión de profesor. Prueba. Control Taylor. Entonces va a abrir estudiantes, responden a las preguntas en orden y no pueden, no, sí. Abrir navegación. Estudiantes pueden responder las preguntas porque orden y cambiar respuesta antes de terminar. Si no están seguros de uno y necesitan cambiarla, pueden volver a, ¿ya? Antes de cerrarla, obviamente. Listo, inicio. Vamos a ver. Entonces ya podremos ingresar a la prueba, ¿cierto, profe? Déjame verla porque le puse inicio aquí y ya. Iniciar. Ajustes. Ya, ahora ingresen nomás. Pónganle su nombre y empiecen nomás. Ok, Entró Luis, entró Yerko. ¿cómo se hace para entrar a la prueba, profe? No, no puedo entrar a la prueba. Ya, mira, lo que tienen que hacer es digitar www.socrates.com.
En el chat están las instrucciones. Vas a entrar como estudiante y vas a pedir nombre de una sala. La sala es Toro 5722 con mayúscula, todo junto. Ahí, ahora estoy, ya, estaba en silencio. Ah, ya. ¿Me escucha, profe? Sí, ¿entraste? No, no puedo. A donde dice chatear abajo en mi teléfono, ahí tengo que apretar. Ah, ¿la viste? Sí, ya. Mira, tienes que irte a www. Pero ¿a dónde anoto el triple W, po? Eso es lo que no sé. Ah, ya, mira, pon atención. En Ya, tu teléfono, sí. te vas a ir a Google, a la parte donde tú te conectas con Internet, por ejemplo, Google, déjame ver Ah, si, ya, ¿ya? ok. Y ahí le pones la dirección porque este es una aplicación, le pones www.socrates.com, ¿ya? Sócrates. Te vas a meter a la página. .com G me dice. Ya, y ahí pues, www.socrative.com. Ya, y aquí me parece, ahora me mandó a varios login. Dice login de Sócrates, Sócrates General Motors, Ya, Sócrates no, Login. te pones en login como estudiante, student, te va a decir. Ah, hay uno que dice login Sócrates. Exactamente, loguéate y te vas a loguear como estudiante. Ya, Dice teacher, student, ahora ahí está entrando. Que igual ¿ya? mi señora Ya. Ahí te dijo student teacher, ¿cierto? Tú te vas a meter como student, no entra. Está ¿no? cargando y no. Aquí voy a esperar. Ah, ahora sí, ahora sí. Ya, te dice, métete como student, Ya. estudiante, Enter your email address, dice. Ya. Student. student. Ya. Student. Ya. Ahí está. Ya, y te dice room name, el nombre de la sala, Ah, no dice. ROM Name. No, me dice. Enter your password. Ya, espérate, por eso, ahora vas a room name password, y ahora va a ponerle eh, toro, Toro, ya. mayúsculas, toro con mayúscula, ya, Ah, ya, espera, ahora voy a mostrar. Toro, ya. cinco siete dos Toro, dos todos juntos, sin espacio, ya. Toro con mayúscula, ya. 5722 5722. Ya, y enter, ahí, enter. join, ¿sí? Submit. Mm, no. Ahí quedó nomás. Le aprieto enter y no. ¿No? Mira, en el WhatsApp te dice capacitación para tripulante, tú tienes el WhatsApp, ¿cierto? Sí, Ya, ahí está, si tú te metes a esa dirección, está, dice, te mandaron el enlace. Felipe, capacitación. Sí, ya mira, el ya sale de ahí. enlace, Eh,
Sócrates, el www.bsocrative.com, ya, ahí, login. Ahora, Eh, Name Student, Room Sí, Name, ahí dice, Room Name, rústame. ¿sí? Ahí le Es pones, en esa le pones, te da el espacio a poner Toro 5722 porque es la Sí, sala, el nombre de la sala. ya. Toro Toro 57. 5722. Ya, ahí está. Y ahora John, ahí estoy entrando. Ahí tú, claro, ahí pones tu nombre y vas a tener acceso a la prueba, ¿ya? Mi nombre. Sí, tu nombre. Ya, Porque esto queda grabado, después yo lo saco, ¿ya? Mientras yo tenga abierta no hay problema. ya, fue en ello. Y ahora me dice terminar prueba. ¿Qué es la electricidad? Ah, ya, aquí está la prueba. Una de Claro, 37. Ya, tienes que vale. contestar, porque si terminas, vas a tener que volver a entrar. Termina, cierra la prueba cuando termine la prueba, ¿ok? Ahí Ya, ok. cierra, Ya. ya, sale no. Ya, muchachos, yo me voy a desconectar de la clase, pero la aplicación queda activada mientras ustedes van terminando y dicen ya, cierra nomás, me cierran nomás, después yo la cierro, ¿ok? Profesor, ¿cuánto tiempo hay para la rendición del examen? Terminen Una tranquilo, PP. háganla tranquilo nomás. Yo cuando llegue a la casa la cierro. Cierran nomás, ustedes terminan y cierran, ¿ya? ¿Y el resultado te lo da el tiro? Ahí te va a dar, bueno, yo le puse la respuesta, la prueba te está dando un porcentaje. A ver, deja cambiar te da puntuación. A ver, deja ver si te da puntuación o cuántos puntos, porque cada una tiene un punto. Ya, Profesor, disculpe, una consulta. Una vez sí. contestada todas las preguntas hay que colocar terminar prueba. Cuando terminen la prueba, cuando ya llegaron al final, terminar prueba, ¿ya? Y les va a decir, les va a dar una respuesta, les decir, ah, ok, listo, ya, estamos claros, Ok, muchas gracias. ya. Entonces, cuando yo llegue a la casa, yo veo cómo va, así que denle nomás. Mientras yo no cierre la sesión, esto va a quedar abierto. Así que tranquilo. Eh, Mauricio no contesta. Ah, bueno, está trabajando. Ahí está contestando Mauricio.
Profe, una consulta. Dime, te escucho. De las 37 preguntas, y yo contesto, no sé si hay alguna, no sé, por 4 o 5 que no sé, si no las contesto no me deja terminar la prueba. No, sí, tú, si no la contestas, no la contestas nomás, pues, sí, pero no, tú cuando tú cierras la prueba te la vas a cerrar hasta las que tengan hechas. Si le hiciste todas, bienvenido. Si te quedó alguna sin contestar, también, pues sí, no te obliga a que tú tengas que contestarla, ¿ok? Ok, Si, ya, si tú no la vale. sabes, no la contestas nomás, ¿ya? Ok, gracias. Ya. Todas las preguntas valen un punto y es el 60%, así que no se preocupen. Me alejo de la sala, por si acaso. Ahí vengo.
Profe, ¿Sí? en la pregunta 7, que es la única que tengo la duda, me habla ahí cuál es el sentido de los electrones en un circuito eléctrico, pero ahí está hablando de la convencional, dice de la parte cargada positivamente, es la parte cargada negativamente, y es a la inversa, y no está entre las respuestas. Ya, perdón, es que no la tengo la prueba. Pero, ¿qué te dice? A ver, de la. ¿Cuál es Dame el en inglés. sentido de los electrones? ¿Cuál es el Ya, sentido de los electrones en un circuito eléctrico? ya. Dice de la parte cargada positivamente hacia la parte cargada negativamente. Que no corresponde, es la forma convencional que se creía que era. Después dice B, un conjunto de fenómenos físicos producidos por el movimiento de protones. Tampoco, no corresponde. C, no tiene sentido. Y la última dice, no tiene sentido. No tiene un sentido definido y no tiene sentido. Bien. Nosotros cuando analizamos los circuitos, lo analizamos con la corriente convencional, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, esa parte como no estaba clara en la pregunta, para Ya. mí era la corriente realmente pasa de negativo a positivo. Es inverso. Es porque el análisis de los circuitos, ¿ya? Es por eso, eso es. ¿Ya? Ya, está como corriente convencional. Ya, perfecto. Esa era nomás la Exactamente. duda. Para todo, esa está como corriente convencional por si acaso. Ya, perfecto. Ya, profesor, Ya, perfecto. ya terminé la prueba, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya, ahora, Terminar pruebas. ya, ahora lo que tienes que hacer es terminar la prueba nomás, po. A ver, Listo, terminé. ya, ¿cómo estuvo? Ahí está, po. José, David, David Daniel Soto, sí, listo, ¿estáis listos? ya. Ya, Y pues, nadie no ve más clases. Gracias, profesor. ok, gracias a ustedes, que les vaya bien. Yo también la di por terminada, profe. Ya, listo, José, Bien, Pato, bien, Patricio. Patricio Arredondo. ya, Patricio, listo, José ya, Diego Profe, terminó, profe. gracias, gracias. Consulta para ver los resultados, después salen por automático o los envían. No, yo se le. Mira, yo aquí te digo al tiro. Alfredo, José Díaz, Dani, Díaz. José Díaz. Tienes 33 de 35 puntos. Eso es lo que sale aquí. David, 34 de 35. Alfredo, 30 de 35. Patricio, 35 de 35. ¿Ya? ok, profesor. Hasta luego, que tenga buena tarde. De ahí saca la cuenta. Mira, el 35 es con un 7 y el 60% es un 4. ¿Ya? De 35. ¿Listo? Ok, estamos. Que tenga buena Chao, tarde. que les vaya bien. Gracias por todo. Y disculpen las molestias.
Vamos juntos, pero la comisaría es chistoso. Buenas tardes, señor. Estamos buscando drogas y alcohol. Etapas que no requieren cambio de graduación. Se puede utilizar. Se quejan de los trabajadores hispanos en Estados Unidos, pero no veo ningún gringo en estos trabajos. Debes tener nervios de acero para poder. Se quejan. Profesor, una consulta. Dime, Oiga, yo hice la prueba, José Quiroz por acá, hice la prueba y, y bueno, traté de ingresar acá a la clase y me salí del sistema, pues no, no me dio el resultado. Quedo trabajando ahí. ¿cómo es tu nombre? José Quiroz, José, ya tienes 33 de 35. ya, ¿Ya? ya, jefe, ¿Te fue bien? Fue bien. Súper. ya, muchas gracias. Y Listo, hasta que les pensé vaya que no, bien. pensé que no se había completado la prueba, como me salí antes ahí. Ya, no, no, aquí dice que José Quiroz terminaba 33 de 35. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias por los tips y la fórmula que nos dejó muy clarito. Me alegro mucho. ¿Ya? Gracias, hasta una próxima, profesor. Hasta una próxima, si Dios quiere. Así es. Hasta luego, profe.
Hasta luego, gracias. Profe, buenas tardes. Aquí Yerko. Me sale esperando que la siguiente actividad empiece. Ya, ¿dónde te sale eso? Una vez que envíe todas las respuestas. Ya. ¿La enviaste? ¿Tu nombre es? Perdón. Yerko Ortega. Yerko. Sí. Yerko. Ya estáis listo. 34-35. Ah, gracias, profe. Como estaba pegado ahí. Claro, no, retírate nomás si no hay problema. ¿Ya? Luis Ya. Contreras también la envió. Gracias. Ya. Ya. Luis Contreras también la envié. Igual me sale lo Contreras. mismo. Ya. Si no hay problema, Luis. Ya, espérate, déjame ver, Luis. Ya. Listo, ¿estáis claro? Ya. ¿Ya? ¿Me fue No, bien? ¿Me fue mal? no, sí, espera, deja de sacar la cuenta al tiro, no. Digo al tiro, espérate un poquito, dame un minuto. 35, 24 por 7 dividido en 35 es igual a... Tienes un 4,8 según esto, 24,35, está del otro lado. Ya, bueno, gracias. Listo, gracias a ti. Profesor, aquí Oscar Negra, ya terminé la prueba, así que me voy a retirar. Ya, Ya. ¿cuál es tu Oscar nombre? Negra. Oscar Neira. Oscar. Oscar. Oscar Neira. Ya, estamos bien. 33 de 35, Oscar. Ya. Chao, chao, hasta luego, profesor. Nos vemos. Chao, que estén bien. Profe, ya completé las 37. Ya, perfecto. Tienes que cerrar ahora. Tengo que ir donde dice terminar prueba. Exactamente. Ok. ¿Seguro que Yo quiere igual, terminar? Sí. ¿cómo tengo que ir a donde dice termine prueba? ¿A dónde? ¿Cómo lo... Sí, si tú quieres terminar, la terminas y ahí se acabó. ¿Qué tengo que apretar? Perdón, hijo, perdón. Hola, profe, soy Mauricio Fuentes. Terminé la prueba. Ya, espérate, déjame ver aquí. Fuentes. Yo todos los 57-22 que dando vuelta ahí. Ya, pero espérate, dame tu nombre, Fuente. Alfredo Mandiola. No, Alfredo. Mauricio Fuentes.
Ya, pues, Mauricio Fuentes, 30. Aquí no está terminado. ¿No? Tienes 30 de 35. Ah, chuta. ¿Y ahora cómo vuelvo? Terminaste ya la prueba, ¿cierto? Sí, po. Ya, ok, déjala ahí nomás. Yo saco eso. Miguel Fuente Alba, Mauricio Fuentes. Mauricio Fuentes. Sí, pues sí. Mauricio. Sí, 30. ¿Ya? Profe, ¿Qué hago ahora, profe? Alfredo Mandiola, profe. Alfredo. Sí, está listo. 30 de 35, Alfredo. profesor, Ricardo Cornejo, 37. Ya. profe, Ricardo Cornejo, Espérate. Ya, muchachos, yo tengo que retirarme, pero no se preocupen, ustedes terminan la prueba tranquilo y la cierran nomás, ¿ya? Yo, porque tengo clases después. Profe, ¿y ¿Ya? cómo para cerrar uno pone abandonar nomás? Sí, terminaste prueba terminada y abandonas y te vas. ¿Ya? Ya, prueba terminada. Ya, ok. Ya, profe, Ya. muchas gracias. Ya, listo, nos estamos viendo en otra oportunidad si Dios quiere. Chao, chao. Ya, muchas gracias por todo, que esté bien, chaito.